Dios les bendiga, amados hermanos y padres de familia y amigos que nos sintonizan a través de Facebook y YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Padres con Propósito de la Iglesia de Dios de las Profecías en Barrio Lempira. Un espacio que ha nacido en el corazón de Dios y en el corazón del ministerio de adolescentes y niños de nuestra amada iglesia. Este espacio ha sido creado para brindarnos a todos nosotros los padres una herramienta espiritual para apoyar al crecimiento espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, y no solo es importante, sino que es un tema sumamente espiritual, y además de espiritual también es un tema absolutamente práctico. Hoy estaremos hablando sobre nuestro altar, sobre el altar familiar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿De verdad hay un beneficio en tener un altar en nuestra casa? ¿Qué componentes tiene esto? Para esto tenemos un invitado sumamente especial para nosotros. Además, es de nuestra casa. Es un hombre casado, un hombre con una hermosa familia, con 2 hermosos hijos, 30 años de matrimonio, 35 años al servicio del Señor y 17 años como pastor a tiempo completo. Qué privilegio para nosotros tener el día de hoy en este podcast a nuestro pastor, nuestro hermano Ricardo Cerrato. Pastor, bienvenido al podcast Padres con Propósito. Un gusto, hermana Keila, compartir este set con usted. Dios le bendiga y qué bueno. Bendecimos la vida de cada persona que nos estamos comunicando a través de estas redes. Bendecimos también a nuestros líderes de este maravilloso ministerio y a todas las personas que hacen posible este maravilloso evento. Amén, pastor, qué gusto poder tenerlos con nosotros y sobre todo, pastor, en este tema tan importante que es el altar. Quisiera yo comenzar preguntándole, pastor, ¿qué significa realmente a la luz de la palabra, desde su experiencia pastoral y ministerial, qué significa realmente el concepto de un altar familiar desde la perspectiva bíblica y espiritual? Correcto. En ofrecer un altar fue Noé. Resulta que él hacían, usando este término, un bulto de piedras y allí ofrecían sacrificio. Posteriormente Dios lo formalizó cuando ya se comenzó a hablar de lo que es el altar de bronce. Entonces, para tener una idea, lo que vamos a rescatar es lo siguiente, en base a la pregunta que usted hace. Los sacrificios que ahí se presentaban en ese altar, bueno, un altar era eso, tenía un lugar geográfico como tal. Y recordaba el gran evento que había sucedido, en este caso que Dios les había librado del diluvio, en el caso de Noé. Pero ya en el Nuevo Testamento, hermana Keila, el concepto cambia, porque todo eso es una tipología de algo más profundo. Entonces ya en el Nuevo Testamento, el pensamiento paulino, en Romanos capítulo 12, dice que nos presentemos nosotros como el sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, ya no con sacrificio ajeno. Bueno, Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, pero ahora somos nosotros que nos presentemos. Resulta que las iglesias más allá de la reforma comenzaron, más las familias norteamericanas toman ese concepto maravilloso de hacer de su casa un altar, reunirse como familias y ahí compartir los principios cristianos. Entonces, luego fue cobrando otra terminología, lo que nosotros le llamamos
devocionales. Entonces, ellos habían convertido sus casas en un altar. Para terminar este primer segmento, quiero contarle. Por ejemplo, el altar puede ser el sillón que una persona tiene en su habitación, y ese lugar lo ha determinado para ahí agradecer a Dios, acercarse a Dios, y la persona como tal es el sacrificio, ¿verdad? Que se presenta con su culto bajo raciocinio. O puede ser en su dormitorio, donde la persona determine un lugar exacto geográfico, eso se convierte en un altar. Entonces, hay familias que hicieron de la sala de su casa un altar, donde se reúnen y ahí comparten la palabra, cantan, meditan en la palabra, y ese es el concepto. De ahí es que estamos arrancando cuando decimos un altar en casa. Excelente, pastor. Nos mencionaba en este momento de que vemos la palabra altar desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Sí. Y ha venido como una transformación de ello. Primero eran altares de piedra, después Sí. hablamos en el Nuevo Testamento, después vemos a los anglosajones, ¿verdad? Sí. Haciendo un altar de sus hogares. Pero también estamos viviendo, pastor, como tiempos diferentes al Antiguo Testamento, al Nuevo Sí. Testamento, o años, ¿verdad? Sí. De diferencias, épocas diferentes. ¿Usted considera, pastor, de que este tema, el altar familiar, sigue siendo un tema relevante e importante para las iglesias o para las familias dentro de la iglesia? Exacto. De hecho, el haber dejado lo que se llamó los altares familiares, o sea, solo tomamos el concepto, la idea primordial de un altar. No es una nueva doctrina, sino que se toma la idea del Antiguo Testamento, el formato paulino, y se trajo a cada hogar. El haberlo dejado, hermana Keila, y todas las personas que nos estamos comunicando, ha traído facturas negativas. El haber dejado, porque comencemos por ahí. Okay. ¿En qué momento se dejó lo del altar y qué consecuencias ha traído? Por ejemplo, si en este momento queremos hacer de este tema práctico, nos podemos preguntar en todas las personas que estamos conectados, ¿cuántas personas tienen, como lo dice el término, un devocional o la costumbre de hacer un altar familiar? Aquí podríamos hacer una encuesta, ¿cuántas personas? Y usted se dará cuenta que el número es reducido. Exacto, pastor, porque hay una diferencia para nosotros los padres, ¿verdad? De nuestro tiempo devocional con el Señor. Exacto. A tener un tiempo devocional con nuestras familias. Exacto. Perdón, pastor, Sí. esto me lleva a la siguiente pregunta, pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre la responsabilidad de nosotros los padres sobre la formación espiritual de nuestros hijos en nuestros hogares? Muy bien. Aquí entramos ya en materia profunda, como diría alguien. Fíjese, usted mencionó el altar personal, su intimidad que cada persona tiene con Dios. Y revisamos nosotros, podemos gozar de una comunión con Dios, sabemos nuestra responsabilidad espiritual. Donde hemos tenido problemas es en transferir esos ideales. Y ahí comenzó el problema. Por ejemplo, el problema se comienza a dar cuando hay enseñanza parental diferente, para fortalecer la respuesta a su pregunta. ¿Qué quiere decir esto, hermana Keila? Enseñanza parental diferente. Cuando ambos, por ejemplo, esta es la cruda realidad, es ahí donde comienza a perder fuerza lo que es el altar familiar. Cuando una persona profesa una fe y otra persona profesa otra fe, entonces dice, ok, nos vamos a reunir con nuestros hijos. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Tus creencias o mis creencias? Aquí ya partimos de una cruda realidad. Cierto. Entonces ahí se comenzó a dar, hasta cierto punto, se debilitó lo que es el altar familiar. O sea, predominó más la creencia personal que el beneficio de lo que podíamos alcanzar. Y fíjese que en la Biblia encontramos un caso, y este va a ser un cuadro maravilloso a citar. Encontramos el caso de Job, que Job gozaba de una relación maravillosa con Dios, pero parece ser que donde él tuvo problema es
en transferir sus principios, su vivencia a sus hijos. Pero el capítulo 1, el verso 1, nos da la secuencia de quién era Job. Pero de pronto vemos que sus hijos están hablando un idioma diferente por el comportamiento de su esposa. Igual podemos decir con certeza que no se gozaba de un altar familiar. O sea, ese tiempo devocional dedicado donde podemos compartir, donde hacemos a un lado aquello que yo pienso esto, yo pienso aquello, y lo enfocamos con un bienestar colectivo. De eso se trata. Entonces, allí comenzó a perder fuerza lo que fue los devocionales. Por ejemplo, cuando decir, hermana Keila, comencemos mañana a hacer un altar familiar sin antes haber atacado aquellas cositas que nos pueden dañar, no va a tener efecto. Por ejemplo, cuando hay mal testimonio de los padres. Exacto. Entonces yo le digo, bueno, muchachos, mañana nos reunimos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar juntos. Parece ser que eso no tiene tanto impacto. Hoy queremos dejar claro en nuestros hermanos, compartir estos principios, cuáles son las bases para fortalecer un altar familiar, en qué consiste. Entonces me voy a adelantar en un punto. Por ejemplo, no puede haber disciplina si no hay una buena relación. Si yo no tengo una buena relación con mis hijos, difícilmente ellos van a estar de acuerdo a que llevemos de cabo un devocional o lo que le estamos llamando un altar familiar. Va a ser difícil, va a ser difícil. Nunca olvidemos este principio. Disciplina sin relación no funciona. Entonces vamos a compartir más adelante cuáles son esos pasos que hay que dar antes de fortalecer un altar familiar. Y algo importante, las personas que comenzaron a hacerlo cuando desde niños, sus hijos, desde precisamente de la niñez, tienen ventaja. Pero también se puede ya, si nuestros hijos son adolescentes, ese fue el caso, que una persona llegó a Cristo recién y sus hijos están adolescentes, están jóvenes, también podemos comenzar un altar familiar. Excelente, pastor. Importante es rescatar que nuestro testimonio está muy ligado a poder levantar un devocional, un altar, un tiempo de adoración al Señor en nuestros hogares, está muy ligado a nuestro testimonio. Pastor, pero ¿qué hacer? Bueno, hablamos en el caso de que sean dos padres que conocen de la palabra, ¿verdad? Sea de que uno profese una fe o otro profese otra fe. Pero ¿qué pasa, pastor, en los hogares donde solo uno de los padres o solo hay un padre o una madre para hacer ese altar? O en el caso que sí se da, pastor Ricardo, es donde son los jóvenes o los adolescentes o son los niños que están yendo a la iglesia con padres que no asisten a la iglesia. Esa es nuestra cruda realidad, hermana. Esa es nuestra cruda realidad. Porque nosotros fue posible comenzar esto diciendo, mire que mañana comienza su altar, pero si antes no atacamos los males que no nos permiten hacer eso, entonces ahí está el punto determinante, cuando se descuidó eso, porque en primera instancia, por ejemplo, si nosotros tomamos el concepto hebreo, y aquí me voy a trasladar al concepto hebreo, ¿verdad? En capítulo 6 de Deuteronomio dice, voy a leer desde el verso 5, dice, amarás, le dice a los padres. O sea, somos los padres los responsables. Sí, somos los primeros. Exactamente. Que accionar. La iniciativa con los padres. Entonces dice, y digo los padres porque puede ser el caso que usted citó, que solo uno de los dos profesa la fe cristiana. Entonces, uno de esos dos tiene que comenzar ya. Exacto. Pero ahorita estamos quitando toda la maleza antes de tirar la buena semilla. Entonces él le dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En primera instancia, que bueno si son los dos, pero que uno de los dos, la palabra, esa comunión con Dios reina en su corazón. Por eso le dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Entonces luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces primero
yo tengo que gozar de mi intimidad con Dios. Y luego dice el 7, y la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Ahí está, ese es el concepto. Sí, está claro, ahí ¿verdad? está claro. Dice, las hablarás de ellas en tu casa. En tu casa. Eso fue lo que hizo Noé. Noé se destaca porque entraron al arca de la salvación en ese momento del diluvio. Él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas. Él pregonó. Él fue pregonero de justicia, pero primero hizo usemos ese término, ese devocional, ese altar en su casa. Pero el punto clave es que la palabra primero esté morando en mi corazón. Exacto. Entonces, usamos un ejemplo del Nuevo Testamento, Timoteo. Timoteo es el fruto de los altares, usando ese término que el concepto ya no aplica en el Nuevo Testamento, es otro el concepto ya. Pero usando esa palabra devocional en lo que es en nuestra casa, Timoteo es el fruto, hermana Keila, de solo una figura en su casa. Bueno, en sentido primario, su madre Eunice y colaboró su abuela Loida. Cuando digo una sola figura es que no está el padre. Sí. Pero ella comenzó esa dinámica de los devocionales en casa, de enseñar la palabra en casa, de reunirse con sus hijos en su casa. Y mira el resultado, el fruto fue un joven ejemplar llamado Timoteo. Podríamos decir, pastor, que no hay una excusa como tal para no poder desarrollar entonces un altar por la falta de una figura paterna o materna dentro de los altares. Esto, pastor, me lleva a la siguiente pregunta. Ahora vamos a hablar un poco de las ventajas. Antes de entrar a los desafíos, yo quisiera que usted nos comparta, pastor, desde su experiencia ministerial y como un padre de familia, si hay ventaja en esto, si podemos ver fruto en los altares y qué importancia o qué relevancia tiene, pastor, estos altares o practicar estos devocionales en nuestras casas con nuestros hijos. Exactamente. Debemos tener la visión de Job. Yo quiero contarles que su buena comunión con Dios, su intimidad con Dios, no asegura el mismo patrón en nuestros hijos. El ser humano es un ser complejo y estoy usando este cuadro, el cuadro de Job. Entonces, ¿cuál podrían ser las ventajas? Bueno, él está consciente que sus hijos no están hablando el mismo idioma que él. No sabemos con precisión. La Biblia da a entender que no se estaba practicando eso, sino que él lo hacía de manera personal. Entonces, los beneficios, dice, mire qué bonito lo que dice el capítulo 1 de Job, y cuando hablamos de los beneficios, dice que el mismo enemigo reconoció que a través de los devocionales Dios había cercado de protección y de bendición la vida de los suyos. Así dice el texto. Entonces, dice el verso 10 del capítulo 1, no ha cercado alrededor a él. En primer lugar, cuando hacemos devocionales, el mayor beneficiado soy yo, como padre. Qué importante. Sí, ahí está el punto clave, dice, no ha cercado alrededor a él en primera instancia, somos bendecidos nosotros. Entonces, vamos a remarcar lo que usted ha enfocado, ese punto interesante. El diseño original es que esté la figura paternal y la figura maternal. Ese es el diseño original, así debería de ser. Pero en el caso que solo haya una de la figura, en este caso solo habla de Job. Entonces él está desarrollando su devocional personal y ahora está viendo en el verso 10 los frutos. Hay que tener paciencia en los frutos. O sea, no desistir, lo voy a decir de manera así tajante. No desistir de nuestros devocionales porque mañana no miramos frutos. Exacto. No es a lo inmediato. Exactamente, esa es la palabra. Sino que eso que estamos haciendo va a traer resultados siempre en el tiempo de Dios. Entonces, él lo hacía de manera continua, pero
¿cuáles seguían siendo las prácticas de sus hijos? Sus hijos literalmente seguían ingiriendo bebidas alcohólicas, haciendo fiestas, era un desastre. Pero lo admirable es que Job no desiste de los devocionales y de su altar personal. Eso será clave, porque muchas personas desistieron de su altar familiar o de sus devocionales porque no están viendo frutos de manera inmediata. Esa no es una excusa, como usted lo acaba de decir. Dejémosle los resultados a Dios, porque vamos a entender que el primer beneficiado en un altar familiar es la persona que lo hace. ¿Nos mejora como padres, pastor? Claro que sí. Mejora como madre, como padre, porque todo lo que huele a Dios en primera instancia bendice en primera persona. Entonces Job dice, no lo ha acercado a él, dice. Y luego sigue diciendo el verso 10, dice, a su casa y todo lo que tiene. Qué impresionante, ¿verdad? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahí está el secreto de Job. Su altar personal. Entonces, siendo de manera objetiva, donde él está teniendo problemitas por una u otra manera, es en ese altar colectivo, que ese es complejo, le digo. Y en el presente, en la familia posmoderna se puede dar, porque hagamos un planteamiento, hermana Keila, por la agenda, y hoy vamos a dar una luz en ese punto. Vamos a ver, podríamos lanzar una pregunta. Cuando ustedes tienen la idea de un devocional, piensan en horarios. ¿Qué horario podemos usar para hacer un altar familiar? Siempre que pensamos que debe ser en la mañana, pero yo le pregunto a usted tiene su agendita, su esposo tiene su agendita, sus hijos van disparados para la escuela, entonces ¿qué hacer? Bueno, buscar ese horario. Entonces yo le voy a usar un ejemplo. Necesito usar este ejemplo. Mi hijo Ricardo ya es es mayor y mi hijo Josué es un joven, lo considero. Pero nosotros tenemos una bonita costumbre que le llamamos a ese de pronto nuestro altar. Cuando él viene de su trabajo, cenamos juntos. Estamos los cuatro, mi esposa, mis dos hijos, y luego vamos a la sala y ahí tenemos una conversación. Por eso es importante usar una dinámica para un altar que motiven a nuestros hijos, porque si usamos el formato religioso, bueno, el primer punto usted va a orar, segundo punto usted va a leer la Biblia, y el culto de nuestra iglesia lo llevamos a la casa, pierde la dinámica. No enfrascarlo en un dogma, no enfrascarlo en una estructura. El devocional entonces no debería de ser una estructura. Exactamente. Entonces, si volvemos a Deuteronomio 6, mire la dinámica que Dios dice. Lo que pasa es que hemos olvidado la dinámica. ¿Cómo se lo deberían de hacer? Le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en tu casa. Número 1. Andando por el camino, otra dinámica, al acostarte y cuando te levantes, ahí da por lo menos 4 enfoques que lo podemos hacer. En la casa, entonces yo le dije algo importante, mire, si se hace en casa, ese altar va a ser el resultado de las buenas relaciones, cómo nos comunicamos. Vamos en el carro con nuestros hijos y vamos hablando de la palabra. Ese carro puede ser un altar también. Mire, no lo debemos delimitar al altar a X lugar. Ese carro en ese momento, si ahí vamos presentando un sacrificio vivo, santo, y vamos pregonando la palabra y vamos alabando al Señor, ese carro es un altar. Su baño, el baño de su casa es un altar. Su oficina donde usted trabaja, usted la puede hacer un altar. ¿Qué le parece cuando tenemos un amplio concepto de lo que ahora es un altar? Esa era la limitación que tenía en el Antiguo Testamento, que se limitaba al templo. Ahora donde usted quiera, allí usted puede levantar su altar. De hecho, pastor, nosotros hablábamos antes de este podcast y hace unos días y decíamos, ¿qué tan importante es tener el concepto claro de lo que es un altar o un devocional, que pensamos que solo lo podemos hacer en nuestra casa? Que no pensamos que si andamos de vacaciones también lo podemos hacer estando de vacaciones. Exactamente. Y como usted lo mencionaba en este momento,
que yendo en el carro podemos tener ese tiempo que todos los de la familia, o andamos de visita donde alguien, podemos tener ese tiempo de adoración al Señor, pero saber que es destinado a eso, ¿verdad? A adorar al Señor, a exaltar su nombre, y que también entendemos que eso, como usted lo dijo, en primera instancia trae beneficio para mí, Sí. como ser primario, pero que también trae ventajas para mis hijos. ¿Usted nos podría decir, pastora, algunas de esas ventajas que reciben nuestros hijos al nosotros como padres tener esta disciplina de poder adorar junto con ellos fuera de las cuatro paredes del templo, de la iglesia? Sí, bueno, el principio bíblico ya lo dice, instruye al niño en su camino, y luego da un lapso de tiempo y dice, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. O sea, esa palabra que sembramos, esa palabra que nosotros transmitimos, no es en vano. Entonces estamos aquí como usando ejemplos palpables. Cuando Ricardo y Josué estaban niños, en una de las tantas conversaciones que teníamos, entonces llegó un momento que se habló del diezmo, por ejemplo. Si hablamos del diezmo, le enseñamos qué era el diezmo, para qué sirve el... Y valga la redundancia, a ser intencionales de que cómo él podría salir de Exacto, tal situación. Exactamente, sí. Y de pronto, si nosotros no somos intencionales, él puede tomar la iniciativa y hacerle un planteamiento de su problemática. Y ahí se le buscan, la Biblia dice que ahí donde está la multitud, ahí hay sabiduría. Entonces, eso es importante. No, pero los devocionales traen beneficio en todo el sentido de la palabra. Bueno, en Job ya rescatamos, solo en el verso 10, rescatamos cualquier cantidad de beneficios, si se trata de beneficio. Beneficio espiritual. Lo espiritual sobresale cualquier cosa. Tiene connotaciones de índole emocionales. Estoy bien emocionalmente, saber que he tenido un contacto con Dios, con mis seres queridos. En todas las direcciones. Habla de bendiciones materiales. O sea que es que ¿quién a esta altura, al acercarse a Dios, no ha recibido beneficio? Amén. Todo el mundo. Y más cuando lo hacemos de manera colectiva, de manera familiar. Nuestros hijos, pastor, porque como nosotros somos quien deberíamos de guiarlo, nuestros hijos podríamos decir que conocerían a Dios de una manera no religiosa, sino de una manera más real, más práctica, más tangible, de alguna manera decirlo. Nuestros hijos estarían más expuestos a experimentar también, pastor, la verdadera paternidad de Dios sobre nosotros y sobre ellos. Exactamente, porque ¿cuánto dura un culto en una congregación? De 1 hora y media a 2 horas. Y imaginémonos por un momento que el mensaje de ese día no va dirigido tanto pensando en un niño, en un adolescente, en un joven, sino un mensaje más pensando en adultos. Entonces él participó de las alabanzas, de otras actividades, pero el mensaje no fue tan contundente para él, porque no fue pensado en él. Ese beneficio lo tenemos en casa, en ese devocional, porque somos más específicos al momento de apuntarle a alguien. Entonces, usted hace una encuesta, los principios que nuestros hijos llevan fueron transmitidos en el seno de la familia y en el hogar, en nuestra casa, se dio tiempo y como le estoy repitiendo, se pudo haber hecho de manera intencional o no intencional, de manera informal y de manera formal, haciendo una actividad de trabajo y ahí estamos compartiendo la palabra y eso va marcando, eso va impactando la vida de nuestros hijos, eso es importante. Nuestros hijos, pastor, estarían más cerca de nosotros cuando experimentamos este tipo de comportamiento con ellos. Y no hablo, pastor, como usted dijo, del tema de vamos a hacer un culto aquí en la casa, sino de eso genuino, de ese Dios genuino al que nosotros profesamos. ¿Tendríamos a nuestros hijos más cerca de nosotros al implementar estos tiempos con ellos? Sin duda alguna. Mire, vamos a ver, si hay algo que debemos entender los padres, es que nuestros hijos nos necesitan. Amén. Ese es un punto contundente,
Muchos padres no se han dado cuenta que sus hijos lo necesitan. Y no estamos creando tampoco esos espacios para indagar. Creo que los padres, y hablo desde mi experiencia, pastor, como madre de un adolescente de 16 años, a veces no creamos estos tiempos y nuestros hijos en silencio nos están pidiendo a gritos atención, están pidiéndole a sus padres que necesitan que alguien los escuche, están haciendo o teniendo comportamientos difíciles, pero porque no están siendo atendidos y escuchados. Y yo creo de que estos espacios como un altar, un devocional familiar nos acerca a ellos, porque usted nos decía, nos salimos del cuadro, no encuadremos un devocional, entonces nos salimos y nos vamos a lo más profundo, ¿qué es lo que se está sintiendo en ese momento? Entonces usted decía, puede ser que yo estoy arreglando mi bodega de herramientas y ese fue el momento propicio para yo tener un devocional personal con mi hijo. Sí. Y saber de verdad qué necesitaba y poder orar por él y de decirle, no, mira, esto está acá, esto es por allá y todo va a estar mejor con la ayuda del Señor. Qué importante, pastor, es entender de que nuestros hijos necesitan ayuda. Ese es un punto que usted lo captó. Percibo que lo captó con perfección. Partamos desde ahí, padres. Nuestros hijos nos necesitan. Amén. Tenemos que vivir bajo ese principio. Y a esta le vamos a unir algo más. Necesitan dirección. Cuando un niño, un adolescente, un joven necesita urgentemente dirección. ¿Y quiénes son las personas más idóneas para brindar esa dirección? Los padres. Somos nosotros los padres. Y nosotros tenemos las herramientas correctas para brindar esa dirección. Tenemos las herramientas en nuestras manos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces, estos dos puntos me llaman la atención. Entender que nuestros hijos nos necesitan. Somos nosotros los llamados a brindar dirección. Y de manera más contundente, nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. Entonces, mire todo lo que estamos abarcando en un devocional. Estamos cubriendo una necesidad. Estamos brindando dirección. Estamos brindando apoyo. Amén. Entonces los devocionales traen connotaciones positivas en todo el sentido de la palabra. Cuando nos acercamos a nuestros hijos, pastor, como uno no pretende la perfección de padres, pero uno entiende que el Señor ha tenido una paternidad con uno y uno entiende que uno va a Dios cuando te sentís mal, cuando no sabes qué hacer. Como padres lo hacemos. Entonces nuestros hijos ¿a quién corren? Ahí es donde vemos familias fraccionadas, adolescentes en rebeldía, pastor, porque nosotros los padres ponemos como un velo delante de nosotros y pretendemos que nuestros hijos sean perfectos. Y quiero compartir brevemente de que hubo un momento con mi hijo y le decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué tenés? No sos un mal muchacho, tenés un corazón lindo, ¿qué es lo que sucede? Entonces me decía Samuelito a mi mami, es que no sé qué me pasa. No sé qué hacer. Entonces le decía yo, amor, deja que los que ya pasamos por ahí te guiemos. Pero nosotros los padres de esta generación, de estas generaciones que vienen, pastor, no podemos dejar, y esto quiero que usted nos comparta desde su experiencia ministerial y como un padre de 2 varones, no podemos dejarle solamente la responsabilidad a la iglesia. Exacto. Muy bien. Un punto mientras usted daba hacía su comentario y su pregunta. Fíjese que la forma que adoran nuestros hijos en la congregación es el resultado de lo que intimamos ahí en nuestra casa, de los principios que le transmitimos. Entonces, eso es importante que nosotros lo manejemos. Lo que viene a ser la congregación, de hecho, a la congregación venimos en un sentido de adoración, pero de pronto hemos pensado que la iglesia lleva ese matiz didáctico. Qué bueno, es reforzamiento. Aquí venimos a encontrar esa colaboración, hablando el mismo idioma, pero las bases vienen de nuestra casa. Es ahí donde nosotros. Y en la Biblia, me encanta todo ilustrarlo. Fíjense que en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a un hombre llamado Elcana. Sí. Que él era
el marido de esa gran mujer llamada Ana. Y ese Elcana tenía unas características importantes. Número 1, dice que él venía con su familia a adorar al Señor. Otra característica, dice que él ponía en su mano la ofrenda en cada uno de sus hijos y en las manos de su mujer. Le decía, esto es lo que vas a ofrendar. Le decía a cada uno de los hijos, esto es lo que usted va a ofrendar, esto es lo que va a ofrendar. Cuando ellos llegaban al templo mayor, usemos ese término, porque sí, nuestra casa puede ser un templo menor, usando la línea que el tema que estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces ellos ya sabían, pero todo había comenzado en casa, ya iba todo programado, o sea, hasta el momento de la vestimenta, todo bien ordenadito. Entonces el Cana se constituye en buen ejemplo de ese padre que patrocina un devocional, patrocina un altar y transmite el conocimiento. Otro punto que usted tocaba, la orientación. Cuando su hijo le dice, no sé lo que me pasa, exactamente, tenemos etapas en nuestra vida que estamos desorientados. Fíjese que muchos jóvenes entraron a la droga, al alcoholismo, al placer desenfrenado, no por ser malos muchachos, sino que en un momento que estaban desorientados quisieron encontrar en esa línea algo que exactamente, algo que les diera orientación. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo le voy a usar un ejemplo. Mire lo importante que haya una figura dando dirección, y eso se hace en los altares familiares, se hace en los devocionales, lo hacemos de manera integral. Fíjese que en mi barrio, antes, hermana Keila, usted quedaba sorprendido cuando miraba un hombre con arito. Sí. Hoy por hoy eso se normalizó. Sí. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, ver a alguien con un tatuaje, ese era sinónimo de... Era escandaloso. De escándalo, ¿verdad? Sí, pero hoy está normalizado. Pues lo quiero contar que un joven de nuestra edad, cipote, adolescente, él miró a un adulto de nuestra cuadra que él andaba con un arito, ¿verdad? Y vino el cipote en su travesura, le sacó un arito de la mamá, que tengo el nombre aquí presente, por prudencia no lo voy a decir, a escondidas se ha perforado la oreja y se puso el arito. Mire qué importante la figura paternal. En la tarde que vino el papá, le queda viendo la argollita y le dice el papá, te doy 5 minutos, le dice, para que te quites esa argollita. Si no te la quitas, le digo, yo te la voy a desprender con todo y carne. Y no era broma lo que le estaba diciendo. Entonces vino el cipote inmediatamente, jamás él le cruzó. Entonces yo lo molestaba y decía, ay, ¿qué pasó? Ya me imaginaba que mi papá me alaba toda la oreja. Sí, entonces, lo que yo quiero rescatar es, ¿qué hubiera pasado sin la dirección de una figura paternal? ¿Qué pasa en nuestros jóvenes? Y ese es el problema que tenemos, sin salirnos del tema del altar familiar, de los devocionales, de fomentar eso en nuestra casa, que muchos niños, muchos adolescentes carecen no solo de una figura paternal, sino las dos figuras. Porque hoy, mire, en el pasado era la inmigración de hombres, en el presente cambió. Ahora quienes están inmigrando son las mujeres. Sí. Hay un buen número de fluidez de migración que son mujeres, en este caso para Europa, y para el norte de América son hombres, pero ha bajado la de los hombres y viene incrementando. De hecho, en nuestro país hay vuelo directo ahora de aquí a España y la mayoría son mujeres. Esas carencias están dejando vacíos y se ha descuidado lo que es el altar familiar. Excelente, pastor. Ya para ir aterrizando, quisiera de que nos pueda aconsejar a los padres de que nos hemos visto envueltos en la rutina del día a día, que no tenemos el tiempo, que no sé si será falta de prioridades, ¿verdad? ¿Algún consejo que usted nos pueda dar para vencer esas barreras del desinterés o de la prioridad para tener ese tiempo de comunión, pastor? Usted usó la palabra de oro ahorita, desarrollar vidas conforme a prioridades. Prioridades. Instruir a nuestros hijos es prioridad. No podemos seguirnos excusando o
escondiéndonos en ese manto. Es que yo trabajo para darle lo mejor a mis hijos. Por consiguiente no tengo tiempo, no tengo agenda para un devocional, ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche, pastor, yo no tengo tiempo. Bueno, establecer prioridades, eso es sí o sí. Reunirnos en familia y compartir la palabra es sí o sí. Es una necesidad y vamos a tener el resultado maravilloso de parte de nuestro Dios. La palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y eso aplica en nuestra casa. Vamos a cuidar nuestra viña, a transmitir esos principios en nuestra casa. Entonces, si un consejo puedo dar en esta hora es prioridad. ¿Qué es prioridad? Todo en este mundo pasa. Le brindamos un vehículo a nuestros hijos, un par de tenis, ropa de marca. Eso está bien dentro de nuestras posibilidades. Pero de pronto eso pasa, las marcas pasan, pero los principios que podamos inculcarles, que son de eternidad, eso va a ir de generación a generación y nosotros vemos el resultado de eso, que alguien pudo preservar esos principios, tuvo prioridad y nos transmitió esos principios y hoy estamos aquí con la disposición de seguirlos transmitiendo. Entonces la prioridad es importante. Nuestros hijos, nuestra familia. Dicen que la primera empresa que somos llamados a triunfar es nuestra familia. La primera institución establecida sobre la faz de la tierra es la familia. Y ningún éxito justifica el fracaso de una familia. Amén. Pastor, ya tengo solo un par de preguntas para usted. Y quisiera que nos diga si es posible, pastor, restaurar un altar que se ha descuidado. ¿Es posible que se pueda retomar? ¿Es posible que aunque por mucho tiempo no se haya hecho un altar en un hogar, se puede restaurar, pastor? Claro que sí. Eso es lo bonito, que tenemos al Dios de las oportunidades. Como que alguien pueda decir, pastor, mis hijos ya están grandes. Comience. Si lo había descuidado, restaure ese altar, restaure sus devocionales, comience. Y es posible que ahí haya que expresarse perdón, hágalo. Eso siempre será salud. Le vuelvo a repetir, nosotros tenemos esa costumbre de sentarnos en la sala, unas veces nos reímos, otras veces nos enojamos, algunas veces agradable, otras veces desagradable, pero hacerlo eso siempre fortalece la familia. Fomenta las buenas relaciones. Ahí podemos desahogarnos, por ejemplo, preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te fue en el trabajo? Y orar por el lugar donde ellos trabajan o el conocimiento que ellos venden. Y eso lo podemos hacer ahí. Entonces, claro que sí se puede restaurar. Podemos retomarlo. De hecho, no es mire, retomar el altar familiar no es una opción, es una necesidad imperante en la vida de nosotros los cristianos. Amén. Qué importante, pastor, saber de que el altar familiar no es una rutina, sino es una herramienta para fortalecer nuestra vida espiritual. Para finalizar, pastor, yo quisiera que usted se pueda dirigir un minuto, que usted se pueda dirigir a los padres, a las madres, a los padres, a la congregación que nos está viendo, pastor, y usted pueda brindarles un consejo sobre este tema que nosotros hemos hablado. Tiene ahí un minuto para que usted se pueda dirigir a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook y YouTube. Hermanos, hagamos nuestro devocional diario con nuestra familia. Usted disponga su horario, el horario que sea conveniencia, y le voy a contar algo. No se detenga en los resultados. Si Job lo hubiera hecho así, dice que él lo hacía de manera continua, todas las mañanas, y mirando el mal resultado de sus hijos, más lo hacía. Entonces, eso es importante, retomar nuestro altar, nuestros devocionales. Con la ayuda del Señor es posible que no se cumpla sobre nosotros esa sentencia que dice, me dieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no la cuidé. La primera viña a cuidar, no importa los ministerios que usted puede tener, el primer ministerio, para nosotros los pastores, la primera iglesia es nuestra casa, nuestra familia, y ahí vamos a fomentar esos principios. Hagámoslo, todos estamos luchando, no tenemos la familia perfecta, tenemos una familia que está bajo la bendición del Señor, y donde está Dios hay esperanza.
Así es que en el nombre de Jesús vamos adelante y vamos a ver los resultados de lo que significa tener devocionales o un altar en nuestra casa. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo, por sus consejos, por la sabiduría. Gracias a ustedes que nos han estado viendo a través de Facebook y YouTube. Gracias porque están ahí, porque están dando esos pasitos para avanzar, para ser mejores padres. No estamos aquí porque lo sabemos, estamos aquí porque queremos ser de impacto espiritual y eterno en la vida de nuestros hijos. Los invitamos para que sigan sintonizando el podcast Padres con Propósito de la Iglesia de Dios de la Profecía en Barrio Lempira. Dios les bendiga. Amén.